Jóvenes, muy buenos días. En esta semana, la número 27, vamos a trabajar con el concepto de la publicidad y los derechos del consumidor. Ya, esto corresponde a tecnología en el segundo año medio. Tenemos como derecho al consumidor una información veraz y oportuna. La ley del consumidor, en el artículo número 3, inciso primero, establece el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos por las empresas, los precios, las condiciones de contratación y el deber de informarse por parte del consumidor. Vamos a ahondar un poco más en lo que son estos derechos y estos deberes del consumidor para que ustedes los tengan presente. En parte de los derechos tenemos el derecho a elegir libremente un determinado bien o servicio, ¿ya? Pueden acceder a una información que sea veraz, o sea, que sea verídica y además de manera oportuna antes de comprar determinado elemento o contratar un servicio. La idea de estos derechos es que no sean discriminados por parte de los proveedores de estos bienes y servicios, o sea, cualquier persona pueda acceder a la compra de estos. Tienen la seguridad tanto en el consumo de bienes y servicios, la reparación e indemnización, siempre y cuando esté presente dentro de las garantías de la compra, ¿cierto? Una educación para que ustedes tengan un consumo responsables. Además, existe el derecho a retracto o a terminar un contrato de venta sin la voluntad del proveedor. Tienen derecho a la garantía, cambio, devolución del dinero o la reparación del objeto en caso de que venga dañado, ¿cierto? Y además tienen el derecho a cerrar las cuentas bancarias o de multitendas en 10 días hábiles sin que les pongan mayores problemas. La libertad de aceptar o rechazar los productos ya de ventas atadas o de servicios no solicitados. Cada uno de estos derechos los vamos a ir ejemplificando en la clase ya vía Skype. Así que es importante que se conecten y además para poder conversar sobre la modalidad de la cual se va a evaluar la clase en esta primera prueba correspondiente a la próxima semana. ¿Ya? Tienen derecho a que las empresas no cambien las condiciones o los costos del contrato si ustedes no están de acuerdo. Tienen derecho a contar con la validez de una cotización, ¿ya? A que no se envíen a su domicilio o a su lugar de trabajo productos o contratos, a que no le exijan comprar con una tarjeta de casa comercial en donde ustedes están adquiriendo este producto. Ya tienen derecho al que al renovar o reponer su tarjeta no se cambien las condiciones contratadas anteriormente, ¿cierto? Ni que le impongan un nuevo contrato. Pueden cancelar la hipoteca en 15 días y que ésta solo garantice el crédito y no eh, deudas anexas. ¿Ya? Y además tienen derecho a que no limiten su medio de pago electrónico en caso de que tenga cuenta en otro banco. Entre los deberes, ustedes tienen el deber a realizar sus compras y contrataciones solo en el comercio establecido para poder, para poder poseer todos estos derechos anteriormente mencionados. Tienen el deber de leer detalladamente los contratos antes de firmarlos. Este punto es súper importante, ¿ya? Ustedes pueden tomar sus decisiones de compra de forma libre e informadamente, ¿ya? Pueden exigir el cumplimiento de lo informado por la publicidad, ¿ya? Además, tienen el deber de rechazar los cobros tanto por bienes o servicios que ustedes no hayan solicitado. Es importante informarse también, ¿cierto?, sobre los bienes y los servicios ofrecidos en el mercado. O sea,
precios, condiciones de venta, ¿cierto? Condiciones de contrato en caso de que sea un servicio, etc. Además, pueden solicitar la reparación o indemnización por los daños de los materiales o daños morales derivados de un acto de consumo. Pueden tomar las medidas que eviten riesgos derivados del uso o del consumo de bienes, ¿ya? Tienen el deber de no hacer unas denuncias sin fundamentos en contra de los proveedores de los bienes y los servicios, y además de informarse y buscar los medios para acceder a la educación comercial, ¿ya? Para que la publicidad sea válida, ¿cierto? Debe cumplir con algunos criterios básicos. Entre ellos, tienen que velar por ser legal, es decir, cumplir con los requisitos de la ley del consumidor. En otras palabras, tienen que ser publicidades verdaderas y comprobables, que no induzcan al error o al engaño. Además, debe ser una publicidad oportuna y que entregue la información completa y relevante para que el consumidor pueda tener los datos necesarios para tomar una decisión. Además, la publicidad debe ser respetuosa en cuanto a las reglas del juego, o sea, lo que se le ofrece al consumidor debe formar parte de este contrato de compra y de venta. Cuando una publicidad es falsa, la ley del consumidor señala que la publicidad falsa o engañosa es cuando induce a un error o a un engaño acerca de algunos elementos del producto o del servicio que se está publicitando. Mienten sobre los componentes del producto y el porcentaje en el que concurren. Por ejemplo, si una etiqueta señala que una zapatilla es de cuero y que en realidad tenga más componentes sintéticos, eso es una publicidad engañosa. Otro tipo de publicidad engañosa dice que el producto sirve para ciertas cosas o es capaz de lograr algunos resultados y esto no ocurre. Como por ejemplo un automóvil que sea todoterreno y no tiene tracción en las 4 ruedas. Ya contiene información falsa, como por ejemplo podrá bajar de peso en 7 días sin señalar que este producto solo funciona acompañado de una dieta estricta y además de 2 horas de ejercicios diarios. La idea de que cada uno de estos puntos de la publicidad falsa ustedes los vayan procesando para que al final del video ustedes puedan realizar una actividad que se encontrará en la aplicación de MySchool, ¿ya? Además, señala como publicidad falsa, ¿cierto?, las características más relevantes y que no cumpla con ellas, como por ejemplo que una empresa les diga que su arroz es sin colesterol, induce un error porque ningún tipo de arroz tiene colesterol, ¿ya? Una publicidad falsa también no es clara en cuanto al precio, la forma en la cual se debe pagar o el costo extra al sacarlo con tarjeta. Por ejemplo, si se menciona un precio y no tiene el IVA incluido. ¿Ya? La información del precio induce a un error, por ejemplo, en los carteles que contienen un precio enorme de un producto en oferta, pero en realidad lo que están mostrando es el valor de la cuota. Entonces, solo informan en pequeñas letras el valor total de un producto. Esa es una publicidad engañosa. Además, tenemos la publicidad que engaña sobre su condición de ser inofensivo para la salud o para el medio ambiente. Por ejemplo, un spray que tenga un componente que produce daño, ¿cierto? Y otro tipo de publicidad engañosa es la que no informa sobre las condiciones en las cuales opera la garantía. Por ejemplo, si ustedes compran un producto de segunda mano y no le informan antes de realizar la compra. ¿Ya? Esos son los ejemplos que tenemos sobre la publicidad engañosa o fraudulenta. Entonces, como les mencioné anteriormente, la actividad de esta semana es que ustedes van a analizar algunos casos de comercio en donde deberían identificar en los ejemplos de la publicidad
cuáles son publicidades engañosas y el número al cual corresponden. Recuerden que los números estaban designados en la diapositiva anterior. Por ejemplo, compran una tintura para el pelo en donde dice que la probarán antes en una mano para ver si este producto produce alergia. Ya, si esa persona se la puso directamente en la cabeza y le salieron ronchas, ¿es una publicidad engañosa? ¿A qué número de caso corresponde? Ya, y aquí otro ejemplo, compré una bicicleta y me confundí con el precio porque las cuotas estaban muy grandes y el precio de las letras eran muy pequeñas. ¿Es una publicidad engañosa? ¿Y a qué número de caso corresponde? La idea de esta actividad es que ustedes puedan comprender a través de distintos ejemplos publicitarios cuáles son aquellos que poseen engaños o falsas a la verdad y que ustedes pueden identificar el número de dicho caso. Así que cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos en clases vía Skype.